Hoy vamos a trabajar con Principal creando animaciones básicas. Este programa nos va a permitir trabajar con animaciones de una manera bastante interesante, ya que nos permite trabajar con una línea de tiempo. Esa línea de tiempo nos permitirá trabajar con varios elementos que tengan diferentes animaciones en tiempos distintos y controlar esos tiempos dentro de lo que serían dos pantallas, por ejemplo. Vamos a trabajar con ello. Vamos a crear con esta mesa de trabajo, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a llamarlo paso 1. Vamos a crear un pequeño elemento, en este caso un rectángulo. Vamos a irnos a Insert en el menú principal, Rectangle, o clicamos la letra R, o también dentro de la barra de herramientas tendríamos la posibilidad de Insert, Rectangle o la letra R. Voy a crear un cuadrado y le voy a cambiar el nombre a esta capa. Para trabajar dentro de este programa, con unas animaciones fluidas, necesitamos tener dentro de dos mesas de trabajo que estén comunicadas las mismas capas con el mismo tipo de nombre. Es case sensitive, por tanto, si cambiásemos una letra simplemente por mayúsculas, ya no funcionaría, ya no haría una animación fluida, simplemente nos llevaría de una pantalla a otra, pero no habría esa transición. Entonces vamos a trabajar de una manera muy sencilla. Voy a seleccionar el objeto y como vemos en la parte central de la derecha aparece un pequeño círculo con un rayo. También si clicásemos en la mesa de trabajo tendríamos ese mismo elemento en la parte central de la derecha y cualquier elemento que creemos tendría la posibilidad de tener una pequeña interacción. Esas interacciones, si nosotros seleccionamos por ejemplo el cuadrado y le damos a ese círculo, nos ofrece la posibilidad de lo que haría el usuario en un momento dado o de manera automática para poder empezar esa animación. Podemos presionar simplemente con Tab. Podremos hacer un long press, que sería una presión prolongada. Podríamos trabajar con los scrolls, incluso con el arrastre, y también con la presión de inicio, una presión inicial o levantamiento de esa presión. Podríamos trabajar con el efecto hover, colocando el cursor encima de un objeto y también quitándolo para que nos genere una pequeña interacción diferente. También tendríamos la posibilidad, en un momento dado, de que de manera automática se produzca esta animación. Vamos a trabajar con una muy sencilla, Tab, y si clicamos en esta opción, aparecerá una flecha. Esta flecha nos permitiría dirigirlo hacia otra mesa de trabajo que tuviésemos si compartimos elementos para poder hacer una pequeña animación. Un pequeño truco dentro de este programa sería trabajar clicando sobre la misma mesa en la que ahora mismo tenemos ese objeto cuadrado. Si nosotros hacemos esto y clicamos, directamente nos genera una copia, como vemos, con el mismo número de capas que tuviese y con los mismos nombres, condiciones que nos permitirán crear una animación fluida. En la parte de arriba ha aparecido una pequeña flecha en la que indica el nombre de la capa que tiene la interacción y el tipo de interacción, en este caso Tab. La flecha empieza en la parte central de la mesa de trabajo donde se inicia esa interacción y nos lleva en lo que sería la mitad de otra mesa de trabajo, el final de la flecha, para indicarnos dónde, en este caso, llevaría la animación y por tanto qué dos mesas de trabajo están conectadas. Bien, si nosotros presionamos esa flecha, en la parte inferior aparece la línea de tiempo que hemos comentado antes. Esta línea de tiempo nos va a permitir, si cambia algún tipo de propiedad entre la capa que nosotros queramos animar, nos permitirá trabajar con una pequeña línea de tiempo para ajustar los tiempos y ajustar incluso las aceleraciones si queremos. Vamos a verlo. Como por ahora los dos elementos están colocados en la misma posición, nos viene en la parte inferior un pequeño apartado, un pequeño texto, que nos dice que las propiedades son idénticas y que si cambiamos la propiedad podremos animarlo. En la parte superior tenemos un segundero con el que podremos trabajar y a partir de ahí pues empezaremos a hacer esas animaciones de una manera bastante interesante. Para poder cambiar la propiedad pues vamos a seleccionar el cuadrado de la derecha y con el Shift presionado lo voy a bajar a la parte inferior de la pantalla. Bien, marco el Shift para mantener solamente una coordenada ajustada, en este caso la horizontal, y cambiar solamente la vertical. Bien, al cambiar la vertical ya se produce esa pequeña indicación en la línea de tiempo que me va a permitir trabajar con este elemento, con este cuadrado.
En la parte inferior veremos que cuadrado ha cambiado en un tipo de propiedad, Center Y. Al lado de Center Y aparece un copito de nieve que si clicamos sobre él congela la acción, ya no se reproduce lo que sería esa animación. Es como anularla de manera temporal y si volvemos a clicar en ese copo de nieve, pues no tendríamos ningún problema en volver a utilizar la animación. Bien, en el lado de la derecha nos indica dónde va a empezar lo que sería la animación y cuándo va a terminar. En esta línea de tiempo, por defecto, siempre tiene 0,30 segundos y por tanto tendremos ese tiempo de partida, pero que podremos modificar. Bien, dentro de esa línea vemos que tiene dos rombos, uno en la parte inicial, si clicamos lo podemos seleccionar, y otro en la parte final. Bien, cuando están seleccionados los podemos mover para desplazar. Podríamos acortar, en este caso, el tiempo de interacción, el tiempo de la animación, o podríamos ampliarlo si clicamos en el final y lo arrastramos hacia la derecha. Bien, podríamos incluso clicar en la parte azul y desplazar rápidamente seleccionando lo que serían los dos puntos para hacer un desplazamiento. Esto normalmente nos permite ajustar cuando queremos que suceda algo. Entonces ahora mismo estaríamos produciendo un retardo de 0,40, 0,50 o lo que nosotros necesitemos. Esto dará como consecuencia que cuando yo haga tap con el dedo sobre este cuadrado, tardará 0,50 segundos en ejecutar la acción. Empezará la animación y terminará al cabo de un segundo. Bien, si nosotros lo hacemos, vamos a prepararlo, vamos a visualizarlo. Si seleccionamos la primera pantalla y clicamos, tardará un poquito en bajar. Bien, la vuelta no la tenemos, simplemente hemos creado la ida, hemos creado el primer concepto que sería que el cuadrado que está arriba baja. Pero aparte también tenemos la posibilidad, dentro de esta barra azul, aparte de modificar la longitud, tenemos en el centro lo que sería la palabra default. Si clicamos aquí podemos trabajar con la aceleración de lo que sería la animación. Si clicamos nos aparecen diferentes opciones, podríamos incluso configurarlas y ajustarlas manualmente. Tenemos Easy In, Easy Out, Easy Both, Sprint, Linear y No Animation. Bien, si elegimos por ejemplo Sprint, que es un poquito diferente, veremos que trabaja con la tensión y la fricción, consiguiendo un pequeño efecto rebote, como vemos en pantalla. Bien, siempre podremos ajustarlo, no hay ningún problema para cambiar los ajustes de una manera que nos interese más en cada momento. Bien, como os comentaba, lo que hemos conseguido ahora mismo sería la acción de ida. Si yo quiero conseguir que ese cuadrado, cuando vuelva a tocarlo y vuelva a hacer tap sobre él, vuelva hacia arriba, tendría que seleccionar el cuadrado de la mesa número 2, clicar en ese círculo con ese rayo y aplicarle un tipo de trigger de interacción. Vamos a darle la misma, tap, y podremos indicarle, en este caso, que vuelva a la pantalla número 1. Aparecerá en la parte superior una flecha, como la que hemos visto antes, pero en la otra dirección. Bien, esa flecha, ahora mismo si yo os la señalo, la configuración vuelve a la configuración inicial, la que hemos visto al principio cuando hemos creado la primera animación. Esto me permitirá ajustar el de ida y el de vuelta de una manera totalmente independiente. Entonces ahora mismo veremos que tarda mucho menos en regresar y no tiene ningún tipo de retardo. Por tanto, si lo vemos en el visor, al clicar bajará y al clicar sube. Pero cuando baja, como vemos, tarda un poquito más en reaccionar y cuando sube, sube directamente. También lo hace más rápido. Si yo quisiese tener el mismo tipo de situación, tendría que modificar los tiempos de la barra de la línea de tiempo y también llevarme lo que sería un retardo de 0,5 para poder trabajar exactamente igual en la ida que en la vuelta. Bien, esto, como vemos, nos permite trabajar de una manera bastante interesante, más personalizada, y podríamos hacer otros ajustes. Cada propiedad que yo cambie entre las dos mesas de trabajo aparecerá en este cuadro que tenemos de esa línea de tiempo para ajustar esa pequeña barra azul para cada una de ellas.
Esto me permitirá tener un control mayor sobre lo que sería la animación. Vamos a verlo. Yo en la parte de la mesa número 2 voy a seleccionar el cuadrado y podría hacer cualquier tipo de ajuste de cambio de propiedad. Si nos vamos al lado de la izquierda, en la parte superior, pues podríamos cambiar la anchura, podríamos cambiar la altura, podríamos cambiar el color, la opacidad, añadirle un borde, crearle un border radius, crearle una sombra. Bueno, podríamos hacer ciertos ajustes, incluso de escala, rotación. Voy a hacer simplemente un cambio de color. Vamos a cambiar en Fill y vamos a elegir que cogemos un color diferente, más oscuro, para que veamos el cambio. Bien, al crear este cambio, como veremos, en la parte inferior aparece cuadrado y dos opciones que han cambiado, dos características visuales, Center Y y Fill Color. Fill Color vuelve a tener la configuración inicial de esta línea del tiempo, 0,3 segundos, y a partir de ahí nosotros podremos hacer el ajuste. Podríamos hacer que primero cambiase el color y luego se desplazase hacia arriba, y en la flecha contraria podríamos hacer lo mismo, que primero cambiase de color y luego descendiese o al revés. Entonces, si hacemos este cambio, vemos cómo hace un cambio de color y baja. Volvemos a clicar, cambia de color y sube. Podríamos hacer todos los ajustes que nosotros necesitásemos para poder trabajar con ello. Esto nos va a permitir trabajar de una manera bastante más personalizada y más creativa. Bien, vamos a hacerle un pequeño ajuste más. Por ejemplo, en la capa de la derecha vamos a seleccionar ese cuadrado y lo voy a rotar 360 grados. Lo hemos rotado, ahora tenemos Angle y tendríamos 360 y quiero que la rotación dure desde el principio hasta el final. Si nos vamos a la flecha contraria, en este caso a la parte de arriba, podríamos hacer lo mismo para que regresase de la misma manera. Vemos que empieza a rotar desde el primer momento, cambia de color y luego sube o baja. Bien, esto nos permitirá, como vemos, unas animaciones muy fluidas. ¿Qué sucedería si cambiamos en algún momento el nombre de la capa? Como os he comentado, es case sensitive, vamos a hacerlo. Voy a cambiar simplemente la C por una C mayúscula y cuando veamos dentro del visor lo que sería la animación, ya no hay una animación, simplemente se produce una transición entre las pantallas, pero perdemos esa animación fluida. Si le volvemos a poner el nombre, no tendríamos ningún problema en volver a visualizar las animaciones según lo hemos pensado. Bien, espero que os haya gustado este tipo de animación básica y que lo practiquéis porque os puede dar muchísimo juego a la hora de crear pequeñas animaciones más controladas.